Filosofía desatada. ¿Qué es ser humano, si no somos más que un hilo entrelazado con las circunstancias que nos rodean? Esta es la pregunta que ilumina como un relámpago la filosofía de Ortega y Gasset, uno de los pensadores más deslumbrantes de la historia de España. Bienvenidos a Filosofía desatada, el rincón donde las ideas más profundas se convierten en herramientas para vivir con más conciencia y libertad. La España del siglo XX hervía con tensiones culturales, políticas y sociales que desafiaban las certezas de lo que significaba ser individuo y formar parte de una colectividad. Fue en este caldo de cambio y conflicto donde Ortega y Gasset emergió como una voz poderosa, capaz de sintetizar la riqueza del pensamiento europeo y adaptarla a las realidades de su país. Desde sus primeras obras, como Meditaciones del Quijote, dejó clara su intención: comprender la vida como una interacción constante entre el yo y las circunstancias que le rodean. Su frase «yo soy yo y mi circunstancia» no es solo una reflexión, sino un mapa de cómo enfrentarnos al mundo. Ortega no solo analizó ideas abstractas, se atrevió a mirar de frente las tensiones de su tiempo, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, la generación del 98 y la búsqueda de una identidad española en un contexto de crisis fueron el escenario que moldeó su pensamiento. Pero su legado no pertenece al pasado. Hoy sus ideas resuenan con la misma fuerza, recordándonos que no podemos evadir el presente que habitamos, sino que debemos comprenderlo para actuar sobre él. En este vídeo, exploraremos la obra y la vida de Ortega y Gasset, y veremos cómo su filosofía tiene la capacidad de sacudirnos, de devolvernos al momento presente con una mirada más clara y lúcida. Si disfrutas de estas inmersiones profundas en las ideas que nos definen, suscríbete a Filosofía Desatada y únete a una comunidad donde el pensamiento nunca se queda quieto. Empecemos este viaje. La vida no se elige, se encuentra, y en esa intersección entre el individuo y el mundo que le rodea, es donde Ortega y Gasset construye su pensamiento más esencial. Para él, no podemos comprender al ser humano sin entender su circunstancia, porque somos inseparables de ella. No existe un yo puro, aislado del contexto en el que vivimos. Más bien, nuestra vida es el resultado de un diálogo constante entre nuestras decisiones y el entorno que las condiciona. Ortega describe esta idea con su famosa frase: «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo ella, no me salvo yo». Pero, ¿qué significa salvar la circunstancia? Significa asumir que nuestra existencia no es una serie de eventos inconexos, sino un flujo continuo donde nuestras acciones están ligadas a las oportunidades y limitaciones del mundo que nos rodea. Cada presente histórico nos ofrece un marco único que configura nuestras posibilidades. No vivimos en un vacío, sino en un momento concreto, lleno de desafíos y recursos que definen lo que podemos y no podemos hacer. En este sentido, Ortega se distancia de la tradición filosófica que busca verdades universales y atemporales. Para él, la vida no se puede comprender desde una razón fría y abstracta, lo que llama la razón pura. En su lugar propone la razón vital, una forma de conocimiento que toma en cuenta la vida concreta, con todas sus complejidades, contradicciones y particularidades. No se trata de rechazar el pensamiento lógico, sino de reconocer que éste solo tiene sentido si está enraizado en la experiencia real de las personas. Para ilustrar esta idea, pensemos en un momento de crisis global, como la pandemia que todos hemos vivido. Las decisiones que tomamos en esa situación no podían ser simples ni universales. Cada persona, cada familia, cada comunidad, actuó según sus propias circunstancias. Algunos tuvieron que adaptarse rápidamente al trabajo desde casa. Otros enfrentaron la incertidumbre económica o el aislamiento emocional. Lo que Ortega nos dice es que no podemos entender estas decisiones sin considerar el contexto que las rodea. La circunstancia no es un fondo neutro, es el escenario que define nuestra acción. Pero Ortega no se limita a describir esta interacción entre el individuo y el mundo, también nos invita a actuar sobre ella. No somos meros espectadores de nuestras circunstancias, tenemos la capacidad y la responsabilidad de moldearlas. Este enfoque nos da una visión profundamente optimista de la vida,
Aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos elegir cómo respondemos a ello. Y en esa respuesta construimos nuestra propia existencia. Así, la vida, para Ortega, no es algo que simplemente nos pasa, sino algo que hacemos. Es un proyecto, una tarea que se realiza día a día, en constante diálogo con las circunstancias que nos rodean. Comprender esto no solo nos permite entendernos mejor a nosotros mismos, sino también apreciar la riqueza y la diversidad de las vidas de los demás. Cada uno de nosotros es una combinación única de yo y circunstancia, una perspectiva irrepetible que enriquece el mundo. Con esta idea, Ortega nos invita a mirar nuestra vida con nuevos ojos, no como algo estático o predeterminado, sino como una posibilidad en constante transformación, moldeada por nuestra capacidad de interpretar y actuar sobre el mundo. Es una filosofía que nos desafía, pero que también nos inspira a vivir con mayor conciencia y compromiso. ¿Puede la razón explicarlo todo? Para Ortega y Gasset la respuesta es clara: no. La vida humana es demasiado rica, compleja y cambiante para ser capturada por una lógica fría y abstracta. Si queremos entender realmente el mundo y nuestro lugar en él, necesitamos una razón que no se limite a los principios universales y eternos de la filosofía clásica, sino que esté viva, vinculada a nuestras experiencias concretas. Esto es lo que Ortega llama la razón vital. Frente a la razón cartesiana, esa que busca certezas absolutas a través de un pensamiento metódico, Ortega propone una forma de conocimiento que nace de la vida misma. Para él, la filosofía no puede pretender ser un ejercicio desvinculado de la realidad. Debe ser una herramienta que nos permita comprender nuestra existencia tal y como es, situada, dinámica y contextual. La razón vital no es una renuncia al rigor intelectual, sino un llamado a incorporar la riqueza de la experiencia humana en nuestra manera de pensar. Esto no significa que Ortega rechace por completo la razón pura, pero sí cuestiona su pretensión de ser la única vía hacia la verdad. La vida, dice, no es un sistema lógico, ni que surreteado la vida hacia la izquierda a la vía. Ni no han de ocultar hacia la verdad ocultarlo. Es un proceso lleno de contradicciones, de cambios imprevisibles, de realidades que se entrelazan de formas que la razón cartesiana no puede capturar. Por eso, la razón vital no busca verdades universales y abstractas, sino que se adapta a las particularidades de cada circunstancia. Un ejemplo claro de esta perspectiva lo encontramos al observar cómo distintas culturas abordan problemas éticos. Pensemos en la justicia, un valor universal en apariencia, pero que adquiere significados muy diferentes según el contexto. En las sociedades colectivistas de Asia, la justicia tiende a entenderse como armonía social, donde las necesidades del grupo prevalecen sobre las del individuo. En cambio, en las sociedades individualistas de Occidente, la justicia suele centrarse en la autonomía personal y los derechos individuales. Ambas perspectivas son válidas, pero solo pueden comprenderse plenamente si reconocemos que surgen de circunstancias históricas, culturales y sociales distintas. Este es el enfoque de la razón vital. Entender que lo que consideramos verdad depende del contexto en el que vivimos. La razón vital también nos invita a repensar nuestra relación con el conocimiento en el mundo contemporáneo. En una época marcada por avances científicos y tecnológicos, a menudo caemos en la tentación de creer que el conocimiento es absoluto y que las soluciones a nuestros problemas pueden reducirse a fórmulas universales. Pero Ortega nos recuerda que incluso los logros más impresionantes de la ciencia están condicionados por el momento histórico en el que se producen. El conocimiento, como la vida misma, no es estático, evoluciona, se transforma y debe adaptarse a nuevas realidades. Por ejemplo, en los últimos años hemos visto debates sobre la ética de la inteligencia artificial. ¿Qué significa ser humano en un mundo donde las máquinas pueden tomar decisiones? La respuesta no puede ser la misma para todas las sociedades, porque cada una enfrenta este desafío desde su propia circunstancia. La filosofía de Ortega nos invita a abordar estas preguntas no desde un marco rígido,
sino desde una reflexión que integre nuestra experiencia vital. Así, la razón vital no solo redefine el conocimiento, sino también nuestra manera de habitar el mundo. Nos enseña que pensar no es un acto separado de vivir, sino que es parte de la vida misma. Pensamos porque vivimos, y vivimos porque pensamos. Es una filosofía que nos desafía a mirar más allá de las certezas fáciles y abrazar la riqueza y la complejidad de nuestra existencia. En un mundo que cambia constantemente, la razón vital se presenta como una guía imprescindible para navegar en las aguas inciertas de nuestra época. El ser humano siempre ha vivido en comunidad, pero Ortega y Gasset vio en el siglo XX un fenómeno inédito: la irrupción de la masa como protagonista de la historia. En su influyente obra La rebelión de las masas, analiza cómo la modernidad, con todos sus avances, trajo consigo un peligro inesperado: la desaparición del individuo como agente responsable de su vida, sustituido por un hombre masa que delega su destino en manos de otros. El hombre masa es, según Ortega, una figura que representa a aquellos que aceptan pasivamente el rumbo del mundo sin cuestionarlo ni buscar mejorar. No se trata de una crítica a las mayorías sociales en sí, sino una actitud que trasciende clases y condiciones, la de quien vive instalado en la comodidad de un sistema que ya no desafía ni inspira. Este hombre no aspira a la excelencia ni asume su circunstancia, sino que prefiere diluirse en la colectividad, confiando en que las estructuras sociales se ocupen de todo. Para Ortega, este fenómeno no surge por azar. Es el resultado de una era que ha democratizado el acceso a los avances técnicos y culturales, pero que al mismo tiempo ha fomentado una peligrosa uniformidad. La modernidad ha dado al hombre masa la capacidad de disfrutar de los frutos del progreso sin comprender el esfuerzo que los hizo posibles. De este modo, se convierte en un consumidor pasivo, satisfecho con lo inmediato y desconectado de cualquier responsabilidad histórica. En contraste, Ortega exalta la figura del hombre excelente. Este no es alguien superior por su condición social o intelectual, sino por su actitud ante la vida. El hombre excelente es quien asume su circunstancia, quien reconoce que su existencia no es un regalo ni una carga, sino una tarea que exige esfuerzo, reflexión y acción. Este individuo no se conforma con lo dado, busca siempre superarse y contribuir al mundo de manera significativa. Para comprender la vigencia de esta idea, basta con observar algunos de los fenómenos que marcan nuestro tiempo. Pensemos, por ejemplo, en el auge de la desinformación y la polarización en redes sociales. Muchos se limitan a aceptar y compartir información sin cuestionar su veracidad, replicando narrativas que refuerzan sus prejuicios y dividen a las comunidades. Este comportamiento refleja lo que Ortega llamaría la actitud del hombre masa: el abandono de la responsabilidad individual en favor de una comodidad intelectual que alimenta la mediocridad colectiva. Por otro lado, el ideal del hombre excelente nos ofrece una alternativa. Ser excelente hoy podría significar detenerse a pensar antes de compartir un mensaje, buscar fuentes confiables y fomentar el diálogo en lugar de la confrontación. Es una invitación a recuperar la responsabilidad individual en un mundo que parece empujarnos hacia la uniformidad y el conformismo. Sin embargo, Ortega no escribe la rebelión de las masas con un tono pesimista, sino con una advertencia y un llamado a la acción. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir entre ser masa o ser individuo. La tarea no es sencilla, pero es esencial si queremos construir una sociedad en la que el progreso técnico esté acompañado por un progreso humano. En última instancia, Ortega nos enseña que el verdadero desafío de la modernidad no está en las estructuras sociales o en los avances tecnológicos, sino en nuestra disposición a asumir la vida como una tarea. Un collazo, un polno, en tiran mi caravera, como una tarea. El hombre excelente no espera que el mundo cambie por sí solo. Se convierte en el cambio que quiere ver. Y en este camino, nos inspira a ser no solo espectadores de nuestro tiempo, sino protagonistas de nuestra historia. La técnica, esa prodigiosa capacidad del ser humano para transformar el mundo, ocupa un lugar central en la reflexión de Ortega y Gasset. Para él, la técnica no es simplemente un conjunto de herramientas o métodos,
sino una circunstancia clave de la modernidad, capaz de amplificar nuestras posibilidades, pero también de encadenarnos si olvidamos nuestra relación con ella. Ortega describe la técnica como una extensión de las capacidades humanas. Desde los primeros utensilios de piedra hasta las complejas redes digitales de nuestro tiempo, la técnica ha sido la respuesta creativa del ser humano a las limitaciones de su entorno. No se trata de un accesorio, sino de algo profundamente arraigado en nuestra esencia. Somos, dice Ortega, Homo faber, el ser que fabrica, que transforma lo dado en algo nuevo. Pero esta capacidad, que en principio parece liberar, trae consigo desafíos que no podemos ignorar. El problema, según Ortega, surge cuando el individuo pierde de vista el propósito de la técnica y la convierte en un fin en sí mismo. En lugar de usarla como una herramienta para mejorar su circunstancia, permite que ésta lo domine, alienándolo de su entorno y de sí mismo. En la modernidad, este riesgo es más evidente que nunca. Las tecnologías avanzadas nos ofrecen posibilidades impensables hace solo unas décadas, pero también tienden a desconectarnos de la realidad concreta de nuestras vidas. El exceso de automatización, la dependencia de dispositivos y el impacto de la inteligencia artificial son ejemplos claros de cómo la técnica puede transformarse en una circunstancia que, lejos de empoderarnos, nos somete. Para ilustrar este dilema, pensemos en la inteligencia artificial. En los últimos años, esta tecnología ha demostrado un potencial inmenso, desde mejorar diagnósticos médicos hasta optimizar procesos industriales, pero también ha planteado preguntas éticas y existenciales. ¿Qué ocurre cuando delegamos decisiones importantes en algoritmos que no comprenden el contexto humano? ¿Cómo afecta nuestra autonomía depender de sistemas que muchas veces no entendemos completamente? Aquí la advertencia de Ortega se hace más relevante que nunca. Si no asumimos nuestra responsabilidad sobre la técnica, corremos el riesgo de que ésta nos desplace como protagonistas de nuestra propia existencia. Ortega no era un enemigo del progreso técnico. Al contrario, lo valoraba como una de las expresiones más poderosas de la creatividad humana. Sin embargo, insistía en que el uso de la técnica debía estar siempre subordinado a los valores y necesidades del individuo. Para él, el desafío no era evitar la técnica, sino integrarla de manera consciente en nuestra vida, asegurándonos de que siga siendo una herramienta y no una trampa. Este equilibrio exige reflexión y acción. No basta con disfrutar de las comodidades que la técnica nos ofrece. Debemos cuestionar su impacto en nuestra vida personal, en nuestras comunidades y en el entorno global. Por ejemplo, en la actualidad enfrentamos retos como el cambio climático, que en gran medida es consecuencia de un desarrollo técnico descontrolado. Resolver este problema requiere no solo más avances tecnológicos, sino también un cambio en nuestra manera de relacionarnos con ellos. Ortega nos invita a recuperar esa conexión, a recordar que la técnica debe estar al servicio del ser humano, y no al revés. En este contexto, la filosofía de Ortega es un faro que nos ayuda a navegar en un mundo cada vez más tecnológico. Nos recuerda que el verdadero progreso no está en las máquinas que construimos, sino en nuestra capacidad para usarlas de manera que enriquezcan nuestra vida. La técnica, como circunstancia moderna, es un desafío, pero también una oportunidad. Si asumimos nuestra responsabilidad sobre ella, podemos transformarla en una herramienta que potencie nuestra existencia y nos permita construir un futuro más humano y consciente. Imagina una catedral vista desde distintos ángulos. Desde lejos parece un conjunto majestuoso, desde una ventana lateral, un juego de luces y sombras, y al acercarse, un intrincado mosaico de detalles. Todas estas perspectivas son reales, pero ninguna por sí sola abarca la totalidad de lo que esa catedral representa. Este es el corazón del perspectivismo de Ortega y Gasset, la idea de que la verdad no es única ni absoluta, sino un entramado de múltiples perspectivas que se complementan y enriquecen entre sí. Para Ortega, cada ser humano ve el mundo desde su propio lugar, condicionado por su circunstancia. Esta idea, que se enlaza con su noción de yo soy yo,
y mi circunstancia plantea que nuestra percepción de la realidad está inevitablemente influida por el tiempo, el lugar y la experiencia personal. Sin embargo, lejos de caer en un relativismo donde todo vale, Ortega defiende que las distintas perspectivas no son excluyentes sino piezas de un mosaico más amplio. Cada punto de vista aporta algo valioso a la comprensión total de la realidad. El arte ofrece un ejemplo claro de esta idea. Una obra, como una pintura, puede provocar emociones y reflexiones diferentes en cada espectador. Un paisaje puede evocar nostalgia en alguien que creció en el campo, admiración técnica en un pintor, o indiferencia en alguien que no comparte ese vínculo emocional. Ninguna de estas respuestas es errónea. Todas son válidas porque reflejan cómo cada individuo interpreta la obra desde su propia circunstancia. Ortega diría que la verdad de la pintura no reside en una única interpretación, sino en la suma de todas ellas. Pero el perspectivismo no se limita al arte. Tiene implicaciones profundas para la forma en que entendemos el mundo y nos relacionamos con los demás. En la esfera social, por ejemplo, las diferencias de opinión a menudo se perciben como un obstáculo. Pero desde el enfoque de Ortega, estas diferencias son una oportunidad para enriquecer nuestra visión de la realidad. La política, la ética y la ciencia son campos donde ninguna perspectiva individual puede abarcarlo todo, y donde el diálogo entre puntos de vista es esencial para acercarnos a una comprensión más completa. Sin embargo, el perspectivismo también nos exige un ejercicio de humildad. Reconocer que nuestra verdad es solo una entre muchas no es sencillo, especialmente en un mundo donde a menudo se busca imponer un único relato dominante. Ortega nos invita a salir de nuestra zona de confort intelectual, a escuchar y considerar las perspectivas de los demás, no como amenazas a nuestra visión, sino como aportes que la complementan. Este es un desafío particularmente relevante en la actualidad, donde las redes sociales y los medios tienden a polarizar las opiniones y a fomentar un falso sentido de certeza. Un caso interesante de esta pluralidad de perspectivas se da en el debate sobre el progreso tecnológico. Algunos lo ven como una solución a los grandes problemas de la humanidad, otros como una fuente de riesgos y desigualdades. Ambos puntos de vista son válidos porque reflejan realidades distintas. El optimismo del avance y la preocupación por sus consecuencias. En lugar de optar por uno u otro, Ortega nos invitaría a integrar ambos para obtener una visión más completa. El perspectivismo no es una renuncia a la búsqueda de la verdad. Es un reconocimiento de que la verdad completa solo puede alcanzarse sumando las contribuciones de múltiples perspectivas. Esto no solo nos enriquece como individuos, sino que también nos ayuda a construir sociedades más justas y comprensivas. Como en la catedral con la que empezamos, la grandeza del mundo no puede capturarse desde un único ángulo, pero al combinar nuestras miradas, nos acercamos a la totalidad. Esta filosofía de Ortega nos enseña a mirar el mundo con más profundidad, no buscando imponer nuestra verdad, sino abriéndonos a la riqueza de las perspectivas ajenas. En un tiempo donde las diferencias parecen dividirnos más que unirnos, el perspectivismo nos recuerda que esas diferencias son, en realidad, nuestro mayor recurso para entendernos y avanzar juntos. Cuando Ortega y Gasset pronunció su célebre frase, "Yo soy yo y mi circunstancia", no estaba simplemente definiendo al ser humano. Estaba entregándonos una brújula para navegar un mundo lleno de incertidumbres. Hoy, en esta era de globalización, avances vertiginosos y desafíos planetarios, su mensaje sigue siendo tan poderoso como entonces. No podemos entendernos a nosotros mismos, ni transformar el mundo, sin reconocer y asumir la complejidad de las circunstancias que nos rodean. En un planeta donde todo está interconectado, desde la economía hasta el medio ambiente, el pensamiento de Ortega nos recuerda que no hay soluciones simples para problemas complejos. La crisis climática, por ejemplo, no es solo un desafío técnico, es también una cuestión cultural, histórica y social. Cada región, cada sociedad, cada individuo enfrenta este problema desde su propia circunstancia. Pretender aplicar una única fórmula para todos es olvidar lo que nos hace humanos.
la riqueza de nuestras perspectivas y la profundidad de nuestras realidades. Pero Ortega no se queda en el diagnóstico. Su filosofía es, ante todo, un llamado a la acción. Nos desafía a salir de la pasividad, a no delegar nuestra responsabilidad en las masas o en las estructuras colectivas, sino a tomar las riendas de nuestra circunstancia. En un mundo donde las tensiones identitarias y el individualismo parecen enfrentarse a la necesidad de cooperación global, Ortega nos ofrece una tercera vía, un equilibrio entre asumir nuestra singularidad y comprometernos con la y asumir nuestra singularidad y comprometernos con la comunidad, entendiendo que lo uno no existe sin lo otro. La grandeza de su pensamiento reside en su capacidad para inspirar tanto a la reflexión como a la acción. Ortega nos enseña que no importa cuán abrumadoras parezcan nuestras circunstancias, siempre tenemos la posibilidad de transformarlas, y al hacerlo, también nos transformamos a nosotros mismos. Este mensaje, profundamente humano, nos invita a mirar hacia el futuro no con resignación, sino con esperanza y determinación. Si has llegado hasta aquí no es casualidad, es porque, de alguna manera, las ideas de Ortega han resonado contigo. Porque como él mismo creía, cada pensamiento tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva y, con ella, nuestra vida. Y eso es precisamente lo que buscamos aquí, en Filosofía Desatada. Acompañarte en ese camino de descubrimiento y transformación. Así que, si este viaje te ha resultado enriquecedor, si estas palabras han despertado en ti una chispa de curiosidad o reflexión, te invito a suscribirte y a formar parte de esta comunidad. Aquí las ideas nunca dejan de fluir, porque cada perspectiva suma, y cada reflexión nos acerca más a la verdad. Como decía Ortega, la vida es lo que hacemos con nuestras circunstancias. Hoy las tuyas te han traído hasta aquí. ¿Qué harás ahora con ellas? Gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando juntos los grandes pensamientos que moldean nuestro mundo. Hasta entonces, recuerda, cada idea cuenta,